Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión te quiero platicar, explicar una vez más y tal vez de una manera un poco más completa qué son los audios binaurales, qué son los audios subliminales, cuál es la diferencia entre ambos. Y esto surge porque hay algunas personas que pues tienen muchas dudas al respecto de esto y también porque he visto en algunos comentarios pues personas que están un poco confundidas al respecto de estos dos temas o estos dos tipos de audios. Entonces, tal vez ya has escuchado esto, tal vez es la primera vez que lo escuchas, entonces, pues ahí va, tratándolo de hacer de la mejor manera. Entonces, vamos a explicar rápidamente qué es un sonido binaural, porque también he visto que algunas personas escriben bineural y el nombre es binaural, y ahorita vamos a ver por qué se llama binaural. Un sonido binaural en realidad significa que son dos sonidos. Bi o bin significa dos y aural viene de sonido o de audio. Entonces binaural, por ejemplo, puede ser una música que esté en estéreo, como la mayoría de la música, pues si no es que más del 90% de la música, es una música que es estéreo. En ese sentido podríamos decir que es binaural. Ahora, ¿a qué nos referimos con tonos binaurales o frecuencias binaurales? Se basan en el mismo principio de esto que es dos sonidos. Entonces, tenemos un oído izquierdo y un oído derecho. Lo que vamos a hacer para crear un audio binaural, o lo que hago para crear un audio binaural, es poner una frecuencia o un tono en el oído izquierdo y otra frecuencia diferente en el oído derecho. Una en el izquierdo, otra en el derecho. Entonces, ¿cómo hago esto? Hay programas de música que te permiten crear tonos. Entonces, por ejemplo, una frecuencia, vamos a suponer que vamos a hacer una frecuencia de 432 hercios. ¿Qué significa esto? Significa que es una frecuencia sobre la cual están sucediendo 432, vamos a decir, clics, 432 movimientos, 432 eventos por segundo. Eso es una frecuencia. Entonces, hago una frecuencia, por ejemplo, que sea de 432 hercios, es decir, un tono, que es lo mismo, hablando de sonido. Entonces creo una de 432 y la coloco en el lado izquierdo del sonido. De modo en que tu oído izquierdo solamente va a escuchar un tono de 432 hercios. Y por ejemplo, si yo quisiera crear un audio binaural que vaya o que tenga 2 hercios binaurales, lo que voy a hacer es que si ya tengo 432 acá, del lado derecho voy a hacer otra frecuencia que sea de 430 hercios. Entonces, si del lado derecho tengo 430 y del lado izquierdo tengo 432, la diferencia es de 2 hercios. Por lo tanto, cuando yo escucho, me pongo unos audífonos o inclusive estoy escuchándolo en dos bocinas, cada bocina tiene asignado un tono y otro, en este caso los audífonos están asignados uno a la izquierda y otro a la derecha, voy a escuchar que hay una especie de vibración porque hay una disonancia, porque no es la misma frecuencia la que está en la izquierda a la que está en la derecha. Esa disonancia que estoy percibiendo, que mi cerebro percibe, es una disonancia provocada por estos 2 hercios de diferencia. Entonces, el cerebro, lo que pasa, lo que sucede es que el cerebro todo el tiempo busca la armonía. El cerebro detesta el caos. Entonces, en esta función que tiene el cerebro de buscar la armonía, el cerebro va a tratar de equilibrar esa diferencia de tonos. Al querer equilibrarlo, va a hacer que el cerebro comience a vibrar en la frecuencia de 2 hercios. Hasta aquí es cómo se crea y qué es un tono binaural, una frecuencia binaural. Espero que haya quedado bastante clara porque en realidad el principio es muy sencillo. Ahora, ya lo he dicho y lo he explicado en otras ocasiones, el cerebro tiene diferentes rangos de frecuencia sobre los cuales trabaja.
Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el estado de vigilia, que es este estado en donde estamos despiertos, donde estamos platicando, donde estamos hablando, a, por ejemplo, un estado cerebral o una frecuencia cerebral a cuando estás jugando, por ejemplo, Tetris, o estás jugando un juego, o estás jugando tenis, o estás corriendo, o estás jugando fútbol, estás realizando alguna actividad física y que también necesitas hacer muy rápido mentalmente. La frecuencia es diferente. Y también va a ser diferente, por ejemplo, cuando estás en meditación, y también va a ser muy diferente cuando estás soñando, y va a ser también diferente cuando estás en un sueño profundo. El orden establecido de estas frecuencias o de los rangos se establece más o menos en ondas delta, que son las más bajas, es decir, las más lentas. Este tipo de frecuencias, que son las frecuencias delta, son muy observables en niños, es decir, en bebés. Y este tipo de frecuencias tienen la particularidad que cuando el cerebro está trabajando en esas frecuencias, segrega el cuerpo ciertas hormonas, por ejemplo, de crecimiento, ciertas sustancias en el organismo, es decir, ciertas funciones que tienen que ver con el crecimiento y todo lo que tiene que ver con la regeneración física. Esto es cuando el cerebro entra en el rango de frecuencia delta, que son frecuencias que van pues muy bajas, obviamente van desde el 0.1 hercios, que pues prácticamente algo muy lento, hasta aproximadamente 3.5 hercios, más o menos por ahí. Los rangos los puedes investigar, algunos investigadores pues varían un poquito la información, pero en general se entiende perfectamente por qué se dividen en estas 4 frecuencias. Entonces, en la primera es la delta, y son estas frecuencias lentas que es muy común en bebés y en personas que tienden a hacer meditaciones ya muy profundas, es decir, meditadores ya de verdad muy profesionales pueden llegar ahí, pero llegar ahí significa que tus vibraciones cerebrales son demasiado lentas. Y para llegar ahí de forma consciente no es algo que sea sencillo. Esto, por ejemplo, es algo que descubrió Jacobo Grinberg Silverbaum cuando estudiaba a los chamanes de México. Él se dio cuenta cómo podían entrar en estados de frecuencia muy bajos manteniendo su conciencia, lo cual en verdad es un portento y merece muchísima práctica. No es algo que se pueda hacer de un día a otro. Obviamente en este rango de frecuencia conectas también, si lo logras hacer de manera consciente, con verdades universales, con la conciencia cósmica, e inclusive es un estado que va más allá de la personalidad. Esto es estas frecuencias que son las delta. Ahora, el que sigue serían las frecuencias teta o frecuencias zeta. Estas frecuencias vamos a decir que oscilan entre 4 hercios y 7-8 hercios más o menos. Estas frecuencias, que son las frecuencias teta, son frecuencias en las cuales trabajamos cuando dormimos o estamos conectados en los sueños. Pero son sueños muy profundos. Entre más la frecuencia va subiendo, la frecuencia cerebral, más vamos siendo conscientes. Esto es, las personas comunes y corrientes, más vamos siendo conscientes de estar despiertos. Pero en el rango de las frecuencias teta, solamente en meditación muy profunda, no tan profunda como una delta, sino en un estado que es de sueño, donde realmente es un sueño profundo. Y en ese estado, por ejemplo, se ha demostrado que los lamas, por ejemplo los tibetanos, cuando realizan ciertos tipos de cantos especiales, su cerebro se ha monitoreado y se dice o han visto que llega a 4.5 hercios. Y es un estado de meditación también muy profundo. En personas comunes y corrientes que no practican la meditación de manera, vamos a decir, muy profesional, que digamos, muy en serio, cuando estás en 4.5 hercios estás totalmente dormido. Estás en un estado de sueño total y no recuerdas nada. Pero personas entrenadas en meditación pueden llegar a 4.5 hercios y mantenerse conscientes. En este estado de frecuencia, que vamos a llamar teta, existe también la programación mental. Se puede trabajar también con el subconsciente, al igual que con el delta. Como puedes ver, es un mundo y en realidad es muy complejo y haría falta hacer un video especial de
más de 1 hora explicando todos los efectos de cada una de estas frecuencias, de esta banda de frecuencias. Esto es solamente un video para que te des una idea de qué se trata un audio binaural. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que es la frecuencia teta. Después de ahí seguiría la frecuencia alfa. En la frecuencia alfa es un estado entre dormido y despierto. Es un estado en donde sientes, por ejemplo, cuando estás acostado que estás flotando, y se ha demostrado que entre el estado alfa y el estado teta, en ese punto intermedio del rango cerebral, las personas logran tener sueños lúcidos o viajes astrales. También es un rango de frecuencia muy usual en la hipnosis, en terapias, por ejemplo, de regresiones y de hipnosis. Se trabaja también mucho sobre el rango alfa. Y como te digo, cada frecuencia tiene muchísimas aplicaciones y también va activando diferentes cosas y diferentes funciones en el organismo. Después de la alfa viene la beta, y la frecuencia beta es prácticamente cuando estamos realizando algún ejercicio físico, cuando estamos resolviendo algún juego como de Tetris, ¿no? Estás jugando Tetris o algún juego que te demanda mucha atención, cuando estás resolviendo un problema matemático, en fin, cuando estás muy alerta y cuando estás realmente con tu capacidad de reaccionar de una manera muy rápida, estás en un estado que es beta. Y se ha descubierto que existe otro estado, el cual es un tanto polémico, que es el estado o la frecuencia gamma. Para llegar a gamma se necesita una altísima tensión cerebral. Es un estado donde realmente estás llegando al límite de las frecuencias que puede manejar tu cerebro. Entonces, a grandes rasgos ya vimos cómo son estas 4 bandas de frecuencia del cerebro. Lo que hacemos con los audios binaurales es ajustar el tono, la frecuencia, para que el cerebro, buscando esta armonía, se sitúe en esa frecuencia. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos nosotros meditar de una manera muy profunda, ¿no? Y empezar a entrenarnos para poder entrar en estas frecuencias de manera consciente, porque te digo que las aplicaciones son infinitas, son muchísimas. Cada banda de frecuencia tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, estamos hablando de la ciencia del futuro, que no sé por qué no se aplica a grandes rasgos, o sabemos por qué no se aplica en general, pero ese es otro tema. Entonces, por ejemplo, queremos hacer esta meditación, y para poder hacer que esta meditación sea muy profunda, podemos usar, por ejemplo, la meditación alfa. Y esto haría que pudiéramos sentir cómo salimos de nuestro cuerpo o tener visiones muy profundas, imágenes vivas. Por ejemplo, imágenes muy vivas o equilibrio de hemisferios se da en 6.5 Hz. Entonces, como puedes ver, es un tema bastante complejo. Sin embargo, lo que quiero es que entendamos y compartirte los principios de cómo funcionan los audios binaurales. Entonces, y si por ejemplo queremos a un estado aún más profundo de meditación, podemos meter un tono binaural de 4.5 Hz, que es la misma frecuencia con la cual trabajan los monjes tibetanos con estos cantos en meditaciones, etcétera. Podemos aplicarla a cualquier cosa. En este sentido, los audios binaurales nos pueden ayudar desde lograr estados de conciencia alterados sin tener que usar absolutamente ninguna sustancia, simplemente a través del sonido. Ahora, hay personas, y es muy común que me pregunten que si no escuchan de un oído pueden escuchar un audio binaural. La respuesta obviamente es no. Para poder percibir un audio binaural necesitarías forzosamente escuchar bien del lado izquierdo y del lado derecho. Y lo mismo aplica a tus auriculares. Si solamente tienes uno que funciona de un lado, no vas a poder percibir el audio binaural de manera correcta. Ahora, se ha demostrado que existen otras tecnologías que, por ejemplo, se llaman tonos isocrónicos. Audios o tonos más bien que también utilizo en mis videos. En estos tonos isocrónicos no necesitas tener realmente los dos oídos o las dos fuentes de sonido. El tono isocrónico lo que hace es que trabaja sobre la frecuencia, pero como una especie de tamborcito. Lo que hace es activar y desactivar un sonido en la frecuencia, que es decir, el ritmo en el que tú quieres entrar. Entonces, por ejemplo, si fuera un 7, bueno, vamos a decir un 4 Hz, digo,
Con la boca va a ser imposible hacerlo, pero para que te des una idea, una frecuencia de 4 hercios sería 4 veces un pip por segundo. Entonces sería pip, 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 eso sería 4 hercios. Eso produciría y hace el tono isocrónico. ¿Por qué funciona? Porque también se ha demostrado que el cerebro tiende a sincronizarse con los tonos o frecuencias que está escuchando. Esto, por ejemplo, es la clave para entender por qué los tambores siempre se han usado en el mundo chamánico. Si tú estás con un tamborcito golpeándolo, forzosamente el cerebro va a acoplarse a ese sonido que está escuchando y tu frecuencia cerebral comienza a adentrarse, comienzas a entrar en meditación. Por eso hay muchas personas que cuando utilizan un tambor chamánico y están suavecito golpeándolo, pam, 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 automáticamente y con la práctica entran muy rápido en trance, entran muy rápido en meditación. Esta es la clave del funcionamiento de los tambores chamánicos. Un tema también muy profundo y fascinante. Ahora, eso significa que no necesitas forzosamente tener el oído izquierdo y el oído derecho o un aparato que tenga estos dos sonidos, porque si haces un tono isocrónico puede funcionar. En este sentido y con esta investigación, pues también un audio binaural lo puedes poner en el exterior sin necesidad de usar audífonos y tu cerebro va a escuchar esa disonancia, va a escuchar esa especie de ritmo, de frecuencia y también lo va a copiar. Pero si queremos que sea muy preciso, muy, vamos a decir, certero, muy seguro, en cuanto a lo rápido, a decir que realmente está funcionando, lo ideal pues sería usar unos audífonos para poder entrar rápidamente. Esto no significa que no se pueda con un sonido externo o en el caso de los tambores chamánicos, con el sonido de los tambores. Entonces, espero que haya quedado claro esto y el porqué de cómo funciona. Si les interesa y veo que en verdad les gusta este video y ahí en los comentarios pues me ponen que les interesa, podría explicarles a profundidad un video bastante largo sobre cada banda de frecuencia cerebral y lo que va produciendo, lo que produce hasta en la actualidad lo que se ha encontrado, porque es un tema muy vasto. Entonces espero que con esto quede muy claro qué son los audios binaurales, los audios isocrónicos y el porqué de los tambores chamánicos. Ahora, rápidamente te voy a explicar qué es un audio subliminal, lo cual ya es muy fácil porque muchas personas pues ya saben realmente o les suena o han escuchado qué es esto de un audio subliminal. El audio subliminal simplemente trata de poner una música, poner sonidos de la naturaleza, una frecuencia, alguna armonía, cualquier música que te guste y poner un mensaje con una voz que va diciendo alguna orden a tu subconsciente. Entonces esta orden subconsciente va sutilmente entrando a tu subconsciente y programándolo. Entonces podemos poner, por ejemplo, una música muy suave, muy tranquila, y debajo de esta música suave y tranquila o debajo de esta música poder poner, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, o el dinero viene a mí fácil y rápido, o soy una persona segura de sí misma, o yo soy seguridad, etc. También se pueden hacer muchísimas cosas con los audios subliminales. Las personas preguntan, ¿cuánto tiempo tardaría? Pues lo ideal son 21 días usándolo pues en la mañana, en la tarde y en la noche. Si realmente lo escuchas muy poco, pues el audio subliminal no va realmente a grabar información en tu subconsciente. Tiene que escucharse mucho, es a base de la repetición cómo funcionan las programaciones. Es un tema también bastante complejo, pero creo que se entiende fácilmente qué es un audio subliminal. Sobre esto, por ejemplo, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tiene todo el sentido del mundo que se hagan audios subliminales para programar nuestra mente. Son maravillosos para eso. Sin embargo, hay videos, por ejemplo en YouTube, donde hay audio subliminal para tener un color de ojos diferente, o audio subliminal, que no son míos, advierto, audio subliminal para tener mucha altura, para muchos cambios físicos. Honestamente, eso depende de cada quien, lo que le resuene y que lo pruebe y que lo experimente para ver si le funciona.
Desde este lado, desde mi perspectiva, pues prefiero las cosas prácticas y eso no quita que podamos experimentar con otras cosas, pero desde un punto de vista del razonamiento, el sentido común y lo que es realmente palpable, pues no me gusta tanto decir que es posible. No significa que no lo sea, solamente estoy hablando de cuestiones prácticas. Porque realmente el hecho de que puedas programar tu subconsciente para tener diferentes actitudes, sobrepasar miedos, transformar tu personalidad, le veo mucho más chiste, mucho más aplicaciones, lo veo como algo mucho más serio, más importante y extraordinario que buscar y perder el tiempo tratando de buscar tener cambios físicos. Y digo esto porque es un tema polémico y hay personas que van a comentar o han comentado, no es cierto, yo sí he logrado cambiar mis ojos porque antes eran verdes y ahora los tengo azules, o antes eran cafés y ahora tengo ojos azules. Bueno, eso es algo que respeto mucho y que pues depende de la experimentación de cada quien. Ahora, por ejemplo, en este canal hay un video, por ejemplo, para trabajar el peso corporal, pero eso es un mensaje subliminal que lo que hace es entrar en tu subconsciente y reprogramarte para que pues tu mente cambie y adquiera ciertos hábitos diferentes que van a programar tu mente. No es una cuestión mágica de realmente te lo pones y ya, así de rápido. En este canal también, por ejemplo, hay uno para que el pelo crezca o rejuvenezca, y esto es un tono binaural que simplemente hace que tu cerebro comience a producir la hormona de crecimiento cuando está en una frecuencia que es una frecuencia delta. Entonces, te explico todo esto para que no hayan personas confundidas y que piensen unas cosas y otras, y también para dejar muy claro cuál es mi posición al respecto. Así que bueno, espero que este video te sirva, te inspire y te dé la información que necesitas. También se pueden hacer, y he hecho audios o videos que tienen un tono binaural, mensajes subliminales y además un tono isocrónico. Se pueden hacer los tres, pero cada uno son cosas diferentes. Así que bueno, espero que les sirva, los quiero y las quiero muchísimo. Espero haber respondido todas las preguntas. Si se me olvida alguna, déjenme recordar rápidamente. Alguna persona también me preguntaba que si los cambios son permanentes y para siempre. Nada en este universo es permanente ni es para siempre. Entonces, tiene que estar lo que tenga que estar. Lo ideal es, de nuevo, 21 días, pero para que realmente funcione un audio subliminal tiene que trabajarse en la mañana, a mediodía y en la noche. Y esto es para que realmente quede grabado, algo que ya repetí, que ya dije hace rato y que tiene que ver con la repetición. Y otra pregunta, algo que he notado que muchísimas personas no se dan cuenta, no son conscientes de esto, les entra por un lado y les sale por el otro, no están conscientes de esto, es que la mejor forma de programar tu mente es a través de la música. De hecho, a través de la música es como se ha programado tu mente y tú no te has dado cuenta. Entonces no es lo mismo escuchar música que tenga mensajes de tristeza, mensajes de despecho, etcétera, porque están programando tu mente para eso, a escuchar música que tenga una intención diferente, independientemente del estilo de música, del ritmo que tenga, del estilo que tenga. Es muy diferente con qué intención fue hecha y los mensajes que están expresándose, que van a entrar a tu subconsciente. Por eso, las canciones que hago, que a veces también puedo mezclar mantras o hago ciertas canciones con decretos, están hechas para programar tu mente. Son en realidad mensajes que podríamos llamar subliminales, aunque no son subliminales, pero que actúan como un subliminal programando tu mente. Así que ahora sí, espero haber resuelto todas las dudas. Siempre quedan algunas, ahí pónganlas en los comentarios. Y ahora sí, pues los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad, y nos vemos en los sueños. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazos de luz.